Bájale un poquito el volumen, ¿no, Sabri, por favor? Tome su lugar, por favor. Dice el texto de tal manera que habéis sido ejemplo. Pero quiero recordarles que hemos estado viendo marcas de la elección. Los creyentes de Tesalónica nos sirven de ejemplo para distinguir qué marcas, qué características o qué caracteriza a un creyente. Vimos tres en particular y luego hemos visto ya una cuarta, la quinta y la sexta la última vez el mes pasado, pero quiero recordárselas. ¿Usted las recuerda? Estas primeras tres que vimos en meses anteriores, ¿se acuerda? ¿Cuál fue? Una fe que trabaja, ¿sí lo recuerda? Un amor que actúa y luego una esperanza que permanece, ¿se acuerda? Entonces es fe, amor y esperanza, estas tres primeras características. Y luego vimos una cuarta que refiere a un poder que el creyente muestra, tiene esta característica que le destaca, le distingue como un poder que es usado su vida o es usada su vida para salvar la vida de cada creyente, especialmente en los de Tesalónica. Su vida mostraba un poder de salvación a los otros, ¿sí? O para los no creyentes. Pero también vimos una quinta, está en el versículo 6, y vosotros viniste a ser, ¿qué? Imitadores de nosotros y del Señor. Aquí se nos muestra que un verdadero creyente imita a otros creyentes, se convierte en un fiel imitador de Cristo y de los hombres o mujeres de Dios. Y la sexta que vimos el mes pasado, que yo quería concluir o quiero concluir con un pasaje más que no alcanzamos a ver. Esta marca es gozo, pero un gozo que es distinto a todos. Un gozo que se muestra en medio de la tribulación, ¿sí? Gozo en la tribulación. Y ahí tenemos el versículo 6 que dice: recibiendo la palabra en medio de ¿qué, hermanos? De gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces yo solamente quiero destacar que este gozo es la respuesta a la llenura del Espíritu Santo. Cuando un creyente vive en plenitud del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo, demuestra un gozo que se ve, o más bien este gozo es la consecuencia de vivir con Cristo, de la presencia de Cristo en las vidas, y es una de las bendiciones más ricas que podemos ver, como lo describe Pablo en Efesios capítulo 1, en los lugares celestiales en Cristo. Entonces este gozo, hermanos, a diferencia de la felicidad que usted vive aquí con minúscula, una felicidad apocada, una felicidad que dura por momentos, porque usted puede estar momentos bien, pero otros momentos ¿qué? Triste. El gozo del que refiere esta sexta característica es un gozo distinto, un gozo que perdura en medio de la tribulación. Y usted recordará lo que Pablo escribe a la iglesia de Roma en el capítulo 5, versículo 1, si usted lo puede seguir en su Biblia. Dice: justificados pues por la ¿qué? Por la fe. Dice el texto: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de ¿quién, hermanos? De Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué, hermanos? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces, hermanos, para terminar la sexta marca, lo que quiero decir es que el gozo de tener la presencia de Dios es un gozo que se demuestra, o más bien se muestra, en medio de la tribulación. Porque sabiendo que esa tribulación finalmente va a producir en nosotros el conformarnos cada vez a su imagen, porque dice que esa tribulación va a producir en usted y en mí paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba
finalmente nos va a dar como resultado esperanza. Entonces, la simple alegría humana muere o se acaba muy rápido. Se prende, una persona se llena de alegría por un momento, comienza su disfrute cuando comienza a alcoholizarse o cuando sale con sus amigos, pero eso dura poco y cuando llega la prueba esa alegría simplemente se esfuma, pero el gozo del Espíritu Santo trasciende y aumenta aún en medio de la tribulación. Entonces este gozo es parte del fruto del Espíritu Santo y todo creyente es o somos llamados a regocijarnos. Y el texto más conocido por todos nosotros respecto al gozo está en Filipenses 4. ¿Lo recuerda? ¿Qué dice Filipenses 4:4? Regocijaos en el Señor, ¿qué? Siempre. Otra vez os digo, ¿qué? Regocijaos. Bueno, ahora vamos a pasar a la séptima marca. La marca que podemos ver aquí, ¿cuál es la marca de qué? De ser ejemplo, ¿a quién? A todos. Versículo 7, ¿lo puede leer conmigo? ¿Qué dice? De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Entonces me detengo aquí. La séptima marca es una conducta que se convierte en una conducta digna de imitar, una conducta ejemplar, ¿sí? Entonces, pasaron ellos de ser imitadores de Pablo y de Cristo, ahora ellos que empezaron a imitar a Pablo y a Cristo, ahora ellos se convierten en un ejemplo ¿para quién? Para otros. Sus vidas ahora eran dignas de ser imitadas. La iglesia se había vuelto un ejemplo para todos, la iglesia de Tesalónica, a todos los que habían creído. Ellos, los nuevos creyentes que llegaban a la iglesia, comenzaban a imitar a estos creyentes de Tesalónica, incluso a seguir a estos creyentes más maduros. Ahora, quiero mostrarles la palabra ejemplo. La palabra ejemplo viene del griego, ¿qué? Tupos. Tupos, que significa o podía traducirse como una reproducción que exacta, ¿sí? Y de la palabra tupos se deriva en nuestro castellano la palabra ¿qué? Tipo, ¿sí? El tipo es como un modelo, por así decirlo. Usted, por ejemplo, compra o quiere hacer galletas en forma de, ahora, cuando viene Navidad, en forma de arbolito, ¿no? ¿Y qué compra? Pues moldes tipo ¿qué? Arbolito. Y si usted quiere hacer galletas de circulitos, pues compra moldes tipo, ¿qué? Bolita, ¿no? Por así decirlo. Entonces, los tesalonicenses se convirtieron en tipos, en modelos, en ejemplos, en planos. O bueno, yo no sé si usted sabe a lo que me refiero con calcar. Si usted se acuerda del papel calca, usted lo que hacía era marcar la orilla y seguir ese plano para reproducir eso que usted quería copiar. Bueno, pues a eso se le llama tipo o ejemplo. Entonces, los tesalonicenses se convirtieron en ejemplos sobre los cuales otros podían construir, seguir las vidas de los tesalonicenses. En primera de Juan, quiero que vaya usted me acompañe, la primera carta de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. ¿Y qué dice el texto ahí? El que dice permanece en él, debe andar como ¿quién, hermanos? Como él anduvo. A ver, hermanos, los cristianos no se llamaron cristianos, ellos no se pusieron el nombre de cristianos. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque ellos se asemejaban, se parecían ¿a quién? A Cristo. Entonces usted y yo debemos de ser ejemplos a otros para que ellos imiten lo que nosotros somos respecto a la persona de Cristo. Ahora, quiero hablar un poco más de nuestro pasaje. El pasaje nos dice que de tal manera que habéis sido ejemplos a todos y habla de dos lugares. El primer lugar, pasamos al siguiente, que es Macedonia. ¿Dónde está Macedonia? Sería la pregunta. Macedonia es la provincia norte de Grecia, donde estaba
Tesalónica, además de Filipos y de Berea. Entonces Tesalónica está en la parte norte de lo que usted conoce, la península de Grecia. Allí estaba Macedonia. Y Acaya, por favor, si vamos a ver Acaya, ahí Acaya es la provincia sur de lo que era Grecia. Allí incluía ciudades prominentes en la parte sur, la ciudad de ¿qué? Atenas, o ¿qué otra ciudad? La ciudad de ¿qué? De Corinto. Allí está en lo que es Acaya. Para ilustrarlo específicamente, los tesalonicenses estaban entre los creyentes que Pablo citó a los corintios como modelo por sus ofrendas y su mayordomía financiera. Miren, cuando Pablo, quiero que esté aquí su atención, hermanos, cuando Pablo está formando la iglesia en Corinto, él le da ejemplos a la iglesia, a los hermanos de Corinto, ejemplos dignos de seguir, dignos de ser imitados. ¿Y de quién habla Pablo? Pablo habla y hace referencia a los de Tesalónica, a hermanos que estaban siendo ejemplo aún y a pesar de la persecución que ellos enfrentaban. Quiero decirles que los tesalonicenses, quiero hablar un poquito de los tesalonicenses, eran hombres que estaban en una condición difícil. Los tesalonicenses vivían en una pobreza extrema, y esto quizá era debido a la persecución que ellos tuvieron que soportar. Acuérdense que los judíos salieron, estuvieron huyendo del imperio romano y del emperador que quería acabar con las vidas de ellos, y entonces dejaron todo. Ellos no tenían nada, vivían en una necesidad imperante día con día. Entonces ellos en su pobreza extrema, y a pesar de eso, cuando se enteraron de los creyentes en Jerusalén que estaban pasando necesidad, los tesalonicenses en su pobreza, o a pesar de su pobreza, dieron con liberalidad y sacrificio para ayudar a esos creyentes necesitados en la iglesia de Jerusalén. Es un ejemplo maravilloso, hermanos. Gente en gran necesidad económica, ellos ofrendaron y dieron grande bendición a los creyentes en Jerusalén. Y quiero que puedan seguirme, creo que sí lo tenemos a la vista, 2 Corintios capítulo 8, ahí dice el texto, verso 1, asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se os ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande, ¿qué dice? Prueba de tribulación, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas. Fíjese, en su profunda pobreza abundaron en riquezas de su, ¿qué, hermanos? Generosidad. Y Pablo termina o sigue diciendo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a, ¿qué, hermanos? A sus fuerzas. Y luego dice Pablo más, y aún más allá de ¿qué? De sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron, y ellos se dieron. ¿Dónde está la clave, hermanos? ¿Dónde está la clave de una persona que da cuando ve una necesidad? La clave es que ellos se dieron primeramente ¿a quién, hermanos? Al Señor. Su mirada, su corazón, sus ojos no estaba en ¿qué, hermanos? En el mundo, sino su esperanza y su confianza estaba ¿a quién, hermanos? En Dios. Dice que se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces me detengo aquí. Los creyentes de Tesalonicenses eran un modelo de amor, modelo de piedad, y ellos probaron, más allá de todo, que ellos eran auténticos hombres y mujeres elegidos por Dios. Acuérdense que el punto central de lo que estamos viendo es la elección. La elección, hermanos, es algo que usted y yo, las características de elección, usted y yo tendríamos que mostrar. Y entonces yo le preguntaría a usted, tú en tu escuela, tú en tu grupo, tú en tu colonia, tú en tu trabajo, tú en donde estás, ¿eres un ejemplo? ¿Somos ejemplo a otros? Esto es lo que tendríamos que ser. Ahora vamos a pasar a una octava marca.
La octava marca es que ellos predicaban, ¿en dónde, hermanos? En todas partes. Versículo 8, ¿lo puede leer conmigo? Dice la Escritura: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en dónde, en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha que extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Hermanos, la octava marca, la última marca que quiero compartir esta tarde, es esta marca que demostró el poder de la salvación en los tesalonicenses. Fue su fidelidad. Fidelidad al evangelio, fidelidad a proclamar, a predicar, a hablar, a extender la palabra de Dios. Y aquí la palabra del Señor se refiere como a la verdad divina y salvadora del evangelio. Y dice ahí el texto que esta palabra, la enseñanza, se había, ¿qué, hermanos? Divulgado a partir de un semillero, de un lugar donde emanaba la semilla. Ese lugar, ¿dónde era, hermanos? Tesalónica. Tesalónica se convirtió en un lugar donde la semilla de ahí nació y se empezó a proliferar, a extender a todas las partes, hermanos, como dice nuestro texto. Mire, vea la palabra divulgado. La palabra divulgado viene del griego ex, etai, ¿sí? Se usa aquí únicamente en el Nuevo Testamento, y la palabra ex, etai significa que retumbar o resonar intensamente. Hermanos, por eso quizá usted no recuerda, pero desde hace mucho tiempo yo he tenido una bocina. ¿Dónde, hermanos? Afuera. Y pongo esa bocina afuera para que la gente cuando pase alcance a escuchar que aquí estamos alabando, cantando y predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que retumbar, tiene que resonar intensamente. Porque, hermanos, la gente no se cansa de gritar leperadas o groserías en la calle, ¿sí o no, hermanos? Anda diciendo groserías. No se cansa de sonar el claxon, no se cansa de poner sus cumbias a todo volumen en su casa, no se cansa de poner escándalo y hacer escándalo. A la gente le gusta, y más el mexicano. ¿Es escandaloso o no es escandaloso? Somos escandalosos. ¿Por qué nosotros no habremos de hacer retumbar la palabra de Dios? ¿Por qué si los otros ponen su música, por qué nosotros no habremos de cantar con todo el corazón? Y por eso el himno hace ratito que cantábamos, que dice la primera estrofa: alcemos ¿qué? Nuestra voz al Dios y Creador. Entonces, divulgado, esta palabra retumbar o resonar intensamente, la forma del tiempo perfecto de ex etai indica el sonar continuo y audaz de la iglesia como con el mensaje del evangelio. Y hace antaño, hermanos, cuando yo era niño, cantaba yo en la misión o en la iglesia sigue caminando y nunca se detiene, y cuando se detiene solamente se detiene para una cosa. ¿Sabe para qué se detiene? Para predicar. Para eso se detiene la iglesia solamente. Entonces, hermanos, desde el momento en que la iglesia se fundó, la proclamación del evangelio resonó. Y dice la Escritura que no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también nos dice el texto, ¿en dónde, hermanos? En todo lugar. Entonces, en Loma Alta, en cualquier lugar, el evangelio, la palabra de Dios tiene que retumbar, y tenemos que levantar la voz y alzar la voz de nuestro Dios y levantar la palabra de Dios. Entonces, como Tesalónica era un centro de viaje y comercio, la gente que iba hacia Macedonia por la vía Egnatia de Oriente y Occidente oía la palabra del Señor de los creyentes verdaderos. Así también quienes visitaban la ciudad en barco y usaban el complejo portuario, al parecer los tesalonicenses que salían de la ciudad también llevaban el evangelio con ellos a Acaya, a Macedonia y a todo lugar.
Pablo describió la proclamación de ellos con un sonido constante. Cuando Pablo dice, la manera en que los tesalonicenses predicaban, es que predicaban ellos y hacían sonar la voz de Dios, y la voz de Dios se escuchaba retumbar en todos los lugares. Y cuando digo retumbar, es como cuando la música está a todo volumen y siente que las paredes, ¿qué? ¿Se mueven o no? ¿Sí o no? Bueno, de esa misma manera. Entonces, Pablo describió la manera de predicar de los tesalonicenses con un sonido constante, creciente, y cuyo eco formaba una onda cada vez mayor, pues la iglesia aprovechaba al máximo esa ubicación estratégica en la que ellos estaban. Tesalónica era un centro portuario, era un lugar de comercio, era un lugar donde llegaban personas de diferentes lugares, de muchos lugares, y allí es donde ellos aprovecharon su lugar para predicar la palabra. Su influencia era tan clara y extensa que Pablo dice en el texto que le acabamos de leer, no tenía necesidad de hablar ¿qué? Nada. Vean lo que dice el texto, por favor. Quiero que terminemos con esto. Dice al final del versículo 8, dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios sea ¿qué? Se ha extendido. Estoy en el verso 8, en Dios. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar ¿qué? De hablar nada. Hermanos, entonces termino yo con esto. De hecho, las noticias sobre la salvación de los tesalonicenses y su consiguiente testimonio de poder fueron tan convincentes de que Pablo dijo que las personas que oían el testimonio de aquella iglesia en Tesalónica, la manera en que ellos los recibieron, en el lugar en que Pablo contaba a las personas que conocía en sus viajes que Dios había hecho en esa ciudad, todo, hermanos, ellos decían lo que todos ellos ya sabían. Es como cuando usted va a contar algo a otras personas que ellos ya saben. ¿Sabe o no sabe, hermanos? Pues no. Cuando usted va a contar un chiste que ya se saben, pues ya ni qué. Pues ya ni quiere contarlo. Pues haga de cuenta. Pablo ¿a qué se dedicaba, hermanos? A predicar. Pero cuando llegaba a esas zonas de Tesalónica, a esas zonas de Macedonia o de Acaya, Pablo dice, no tenemos ya necesidad de ¿qué? De hablar nada. Entonces, en lugar de que Pablo contara a las personas que conocían sus viajes qué había hecho Dios en esa ciudad, ellos le decían a Pablo lo que ya todos, ¿qué, hermanos? Sabían. Toda iglesia podría desear tener ese impacto y reputación. Hermanos, yo quiero que oremos por esta iglesia y que la gente que vive aquí sepa de este lugar y sepa y conozca la clase de personas que somos. No personas perfectas, no personas sin pecado. Somos personas que necesitamos de Dios, personas que hemos sufrido, personas que hemos padecido, personas que hoy sufrimos, personas que hoy atravesamos pruebas, pero que nuestra confianza está aquí, hermanos, está en Dios. Y que todo el mundo sepa, así como decían en televisión hace mucho, que todo México se entere, pues que todo el mundo sepa y se entere que en este lugar, hermanos, aquí hay personas que necesitamos de Dios y que en este lugar encontramos la gracia salvadora de Dios, la palabra de Dios que salva, encontramos el perdón, encontramos en la palabra de Dios el gozo, la plenitud, encontramos entonces, ¿qué, hermanos? Fe, encontramos amor, encontramos en Cristo, ¿qué, hermanos? Esperanza, encontramos poder que salva, encontramos imitación genuina, encontramos, hermanos, la sexta que fue un gozo en medio de la tribulación, la séptima marca, hermanos, un ejemplo, convertirnos en ejemplo para todos, y por último, una marca más, que es que cada uno de nosotros se convierta en hombres y mujeres que predican la palabra. ¿En dónde, hermanos? En todas partes. Que Dios haga eso de nosotros. Que Dios nos ayude a predicar, a ser ejemplo en todas partes y a predicar en cualquier lugar. Y que cuando queramos platicarles algo acerca de Dios, digan, yo ya he escuchado eso, porque gente de Cristo viene, de la iglesia de la moderna, ya me ha platicado y me ha hablado de eso. Hermanos, Dios nos ayude a predicar con gozo, con gratitud,
y que nuestra vida se convierta en ejemplo y en un lugar donde hagamos retumbar la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos.